Pues empezamos ya el Ágora de marzo con el tema de Ucrania como defensa de la Unión Europea. Hoy tenemos la suerte de tener a tres pedazos de ponentes, que son Matías Alonso, que lo conocemos todos y además lo queremos mucho. Ya sabéis que es diputado en el Parlamento de Cataluña. Susana Beltrán, profesora de Derecho Internacional y de la Unión Europea en la UAP, exdiputada de Ciudadanos y una muy querida, conocida nuestra, y que les metió mucha caña además la legislatura pasada en la Comisión de Exteriores. Y luego tenemos a José Ramón Bauzá, que es nuestro, es donde nos fijamos todos cada mañana para estar al tanto de las noticias de Europa, del Parlamento de Europa y sobre todo de lo que está sucediendo en Ucrania con su Exteriores con Bauzá, que somos todos muy fans del Exteriores. Yo, antes de empezar y daros la palabra, va a empezar Matías, seguirá Susana y luego José Ramón. Os quería agradecer a los que asistís, porque sé que con este Ágora me habéis estado preguntando que la organizamos, la tuvimos que aplazar, la hemos cambiado de hora y demás, pero que muchísimas gracias por seguir las convocatorias, por estar interesados y por estar aquí hoy. Y a los ponentes agradecerles infinito la voluntad de compaginar las agendas y la buena predisposición para que pudiéramos hacer este Ágora. Así que muchísimas gracias a todos y ya sin más, Matías, cuando tú quieras, toda tuya. Muchas gracias a todos por asistir a este Ágora. Hoy, por desgracia, tenemos que hablar de guerra y tenemos que hablar de guerra en Europa, de una guerra que quizás a alguno le pueda haber sorprendido, pero que era una guerra que estaba anunciada y que de hecho se estaba produciendo ya desde hacía años, como mínimo desde 2014, con la toma de Crimea por parte de los rusos. Hay que tener presente que estamos hablando de una zona, la zona de Ucrania, que es un área de influencia histórica de Rusia en todas sus características políticas a lo largo del tiempo, y que desde luego es un área de interés estratégico y económico fundamental para Rusia. También hay que tener presente pues, que estamos hablando de una potencia, Rusia es una potencia agresora en este caso, que ha iniciado una guerra de facto. Yo creo que formalmente ni siquiera ha declarado esta guerra, sino que sencillamente lo que ha hecho es tirar para el dret, tirar hacia adelante e invadir Ucrania y empezar a masacrar. Intentar masacrar primero al ejército ucraniano, que no le ha ido demasiado bien, pero también sin cortarse frente a la población civil. Y bien, la realidad es esta. Estamos en una situación terrible, en una situación que ya hemos visto en qué poco tiempo, en menos de 2 semanas, la cantidad de gente que ha huido, que está exiliada y que ha tenido que cruzar las fronteras de Ucrania para huir del terror del ejército ruso. Pero os recuerdo, es una potencia militar más que una potencia económica. Realmente, incluso el hecho de ser una potencia militar, de la importancia declarada o reconocida históricamente al ejército ruso, pues ha quedado en parte en entredicho también por la marcha de las operaciones, que no han sido pues, demasiado halagüeñas para los intereses que inicialmente, o los objetivos que inicialmente parecía que tenía. Hemos visto claramente quiénes son los interlocutores para Rusia, y Rusia solamente tiene como interlocutores por un lado a Estados Unidos y por otro lado a la OTAN, y si acaso pues a cada uno de los principales países europeos de forma individual, pero nunca no de forma colectiva en el ámbito de la Unión Europea. Esto acrecienta todavía más la necesidad
y eso me imagino que José Ramón podrá explicarlo después con detalle, pero la necesidad de ir hacia una política efectiva de defensa común en el ámbito de la Unión Europea. El mayor problema que han tenido los interlocutores válidos, en este caso tanto Estados Unidos como la OTAN, ha sido que desde el primer momento a Rusia le han enseñado las cartas. Y Rusia tiene una sólida base diplomática y desde luego una sólida base diplomática de la diplomacia de la fuerza, de imponer su voluntad diplomática si hace falta por las vías de la violencia, ¿no? Y en este caso, pues enseñarle las cartas no ha sido una muy buena jugada. En todo caso, tendremos tiempo para continuar y no me quiero alargar más. Venga. Pues muchas gracias, Matías. Susana, cuando tú quieras. Gracias, Sonia. Me hace mucha ilusión ver tantas caras conocidas, que os vi durante mucho tiempo y vuelta otra vez a la universidad. Parecía que ya no os vería, pero veo que sí, me alegra un montón. Y también me alegra que hayáis interés por lo que está pasando con Ucrania, porque realmente creo que hay motivos suficientes para preocuparse. Estos días he oído barbaridades, ¿no?, de justificando la agresión armada de Putin, que si empezaron los ucranianos, etcétera. O sea, desde un punto de vista del derecho internacional no hay duda de que se trata de una agresión armada y que ante una agresión armada Ucrania como país soberano tiene todo el derecho y la legitimidad a defenderse. Por eso se llama derecho de legítima defensa, lo establece la Carta de Naciones Unidas, y además también es muy claro lo que significa la legítima defensa. A ti te están atacando y tú tienes derecho, como no podía ser de otra manera, a defenderte. No solo tienes derecho a defenderte, sino que además tienes derecho a pedir ayuda. Y eso es legítimo y es legal. Entonces, no, me cuesta entender algunos discursos justificando que si la OTAN se ha acercado demasiado a Rusia, que si no sé qué. O sea, da igual. Desde un punto de vista jurídico, es una agresión armada de manual y Ucrania lo único que está haciendo es defenderse. Es una situación diferente a otras que podemos ver en el mundo porque, lo ha dicho Matías, porque Rusia no es cualquier país, es una potencia militar, tiene armas nucleares y está amenazando a un país que está a las puertas de la Unión Europea. Luego, no es solo una agresión armada contra Ucrania, sino que detrás está Europa, está la Unión Europea, y yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre todo cuando también te dicen, bueno, ¿y por qué os preocupáis tanto por Ucrania y en cambio no habéis hecho nada, pues no sé, en otros lugares del mundo? Bueno, yo creo que aquí es una amenaza directa, yo creo, o bastante directa contra Europa, y hay motivos suficientes para preocuparse. La Unión Europea hasta ahora ha dicho que quería defender, mejor dicho, quería promover sus valores, ¿no? El respeto al Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, a la dignidad humana, a la libertad, a la democracia. Pero yo creo que después de lo que está ocurriendo con la Rusia de Putin, ya no se trata de promover esos valores, sino que se trata de defender esos valores. La Unión Europea tiene que defender esos valores, la libertad, la democracia, el respeto al Estado de Derecho, y eso tiene un coste. Tiene un coste, obviamente, con las sanciones para Rusia, pero va a tener, si no ha empezado ya, un coste para todos los europeos. Y creo que en eso tenemos que ser conscientes. Todavía oigo que hay gente que cuestiona si Ucrania no debería rendirse, bueno, pues que Putin haga, pero yo creo que más allá del sufrimiento, que es mucho de la población civil de Ucrania,
aquí se están defendiendo también unos valores que son fundamentales. Lo decía la presidenta de la Comisión Europea en el pleno extraordinario que hubo del Parlamento Europeo la semana pasada, decía o es Estado de Derecho o es Estado de las armas, o es Estado de Derecho o es la ley del más fuerte. Entonces, dejar que Putin, con una agresión armada de manual, cargándose absolutamente todo, no solo el orden o los valores europeos, sino también las normas básicas del derecho internacional, dejarlo significa que volvemos otra vez a la ley de la jungla. Y eso creo que es muy preocupante y que hay que acertar mucho con las decisiones que también desde la Unión Europea se vayan a tomar. Si en caso, Sonia, continuaré después, una vez haya escuchado a José Ramón Baza, también que nos explique cómo está desde el Parlamento Europeo. Pues José Ramón, cuando quieras, y luego ya pues entre vosotros iniciamos un pequeño diálogo antes de las preguntas. Bueno, pues muchas gracias, Sonia. Muchas gracias a todos los que estáis conectados. Muchas gracias, es un placer estar con Susana. Perdóname. Y con... Ay, perdóname, perdóname, ¿me oís? Es que os he perdido de repente. Sí, te escuchamos bien, ¿eh? ¿Sí? Vale, ¿Nos fenómeno. oyes? Es que se me ha ido. Debe ser aquí que hay... Bueno, pues que es un placer estar con Susana y con Matías y sobre todo con todos vosotros. Y bueno, yo también voy a ser muy breve. Simplemente dar 4 pinceladas para posicionar un poquito lo que es el debate, que yo creo que de lo que se trata de que hablemos todos y luego las preguntas. Vamos a ver. Conceptos. Estamos escuchando mucho esto de Putin está loco. No, Putin no está loco. Putin es malo. Pero Putin no está loco. Putin sabe perfectamente lo que hace. Tiene perfectamente definida su agenda, sus estrategias y en función de una cosa u otra irá haciendo más o menos. Putin es un criminal de guerra. Putin es un asesino. Puede tener muchas cosas, pero loco no está. Quiere conseguir una serie de cosas y va a hacer todo lo posible porque eso sea así. ¿Qué ocurre? Que es cierto que Putin pensaba como consecuencia de que también es cierto que durante demasiado tiempo, y es una de las cuestiones que además con Matías hemos hablado en muchas ocasiones, y Matías lo recordaba perfectamente, de que no había una política común en materia de defensa en Europa, que no había perfectamente desarrollada una estrategia de la propia Unión Europea en materia de asuntos exteriores, y todo eso ha hecho que durante demasiado tiempo pues la Unión Europea en su conjunto se viera como algo débil. Y es lo que quería hacer Putin, que no está loco, sino que es un criminal de guerra y quería pues avanzar y tomar Ucrania pensando que iba a ser muy fácil y que no se encontraría con 2 cosas. En primer lugar, con una Europa unida y en segundo lugar, con un pueblo ucraniano absolutamente entregado a la defensa patriótica y con un presidente Zelensky que está, bueno, pues está absolutamente defendiendo su país y liderándolo como pocos hay en el mundo. Y explico en 2 detalles muy rápido esos 2 puntos. En primer lugar, es cierto, y como sabéis, yo soy un europeísta convencido, y como europeísta convencido que soy, y porque me preocupa y quiero Europa, he sido y voy a ser todo lo crítico que considere, en el mejor de los sentidos, como crítica positiva, como autocrítica, y hay que reconocer que inicialmente pues Europa, los 27 países de Europa, no respondieron al unísono, sino que cada uno empezaba a pensar qué hacemos, qué no hacemos, de cómo nos ponemos, bla, 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 bla. Pero finalmente, en cuestión de días, muy rápido, también hay que decirlo, Europa ha decidido unirse en torno a sí misma y protegiendo a Ucrania. Después podemos hablar de todo lo que se puede hacer, cómo se puede hacer, de qué forma hacerlo y qué es lo que se nos pide. Pero ha sido contundente de tal forma que no se esperaba nunca jamás Putin encontrarse delante una batería de sanciones que a corto, medio y largo plazo van a ser absolutamente, como ya hemos visto en el corto plazo, absolutamente terribles para la propia economía rusa.
Ya sabéis que el rublo en 24 horas prácticamente se devaluó por completo. El rublo no tenía valor. Las empresas rusas no tenían valor precisamente por ese desplome y ha habido que hacer muchas cosas. Luego, si queréis, las podemos comentar. Pero sobre todo el objetivo es, como había durante determinado tiempo, demasiado tiempo, ha habido una dependencia total y absoluta hacia el gas ruso, por parte del gas ruso, como consecuencia de la necesidad del gas ruso de Rusia, pues él pensaba, dice, pues aquí los tenemos altos pillados a todos, pero hemos dicho, no, vamos a cortar total y absolutamente y de una forma contundente las relaciones comerciales en relación a la compra del mismo, y se produjo una cosa sumamente importante, que es el bloqueo del código SWIFT, que no voy a entrar en detalles, que lo podemos comentar más adelante. Pero también tenemos una oportunidad histórica. España y Europa tienen una oportunidad histórica. El mismo día del inicio de la guerra, el día 24 de febrero, yo mismo planteé una iniciativa directamente a la Comisión Europea desde nuestro gabinete, diciéndole que es el momento inmediato de invertir en algo que no se había hecho durante tanto tiempo, por una cuestión de voluntad política, que es algo que puede hacer que España se posicione emblemáticamente en Europa, que coja el peso específico que se merece y, sobre todo, que sea la puerta de entrada al gas ajeno al gas ruso. Se trata, en este caso, lo que he propuesto ha sido la conexión entre España y Francia digamos, de una, me sale en inglés, un pipeline, la conexión definitivamente de esa comunicación gasística, que permitiría que España, a través del gas que le llega de Argelia o a través de las embarcaciones, los barcos, los buques, los metaneros que nos pueden llegar de determinados países árabes y demás, e incluso de Estados Unidos, como consecuencia de que España tiene 6 centrales que pueden almacenar y que pueden licuar el GNL, el gas natural licuado, que es de lo que se está hablando, España tendría la posibilidad de ser almacenadora para tiempos peores, suministradora y, sobre todo, parte de la puerta de entrada de todo el gas, y la dependencia del gas ruso sería una alternativa. Y eso es lo que propusimos precisamente con el conducto MidCat, la conexión MidCat que hago referencia. Y después podemos seguir hablando, pero en definitiva yo me quedo con 2 ideas muy básicas. Putin no está loco. Putin es un malo, asesino, criminal de guerra, que sabe perfectamente lo que quiere y los tiempos con los que juega, aunque cada día que juega es un día peor y un día menos para el tiempo con el que tenía el cronómetro Putin, que se ha encontrado a la Unión Europea y al pueblo ucraniano defendiendo y conjuntamente unidos para salvaguardar la libertad, los derechos y sobre todo la integridad europea, y que a partir de aquí os puedo asegurar que desde Europa vamos a ser absolutamente contundentes para que esto no solamente le salga mal, sino para que a nadie en el futuro se le ocurra hacer cosas como estas, porque siempre va a atender con contundencia a los demócratas y los defensores de la libertad delante. Muy brevemente y muy resumidamente, para que empecemos a dar juego, si te parece, Sonia. Me parece perfecto. Yo os voy a poner 3 puntos encima de la mesa, aparte de los que ya habéis comentado. Uno es el tema de, habéis comentado, la unión de Europa que se ha encontrado Putin, que sí que es que al principio no estaban todos de acuerdo. En algún momento, y luego si José Ramón cree que nos lo puede contar, cuál es ese fue el elemento que hizo que cambiaran de chip y que se unieran. Si esto va a suponer un cambio a futuro, a mejor, de fortaleza de la Unión Europea entre los 27, que quizás estábamos mostrando cierta debilidad. A nivel de comunicación, como ahora la organizamos desde la Secretaría de Comunicación, si me podéis valorar también la estrategia de comunicación, porque esta también es una guerra mediática y hay una estrategia, yo creo que de comunicación evidente, que lo están haciendo muy bien desde Ucrania y el presidente, y que está minando un poquito la moral, o mucho, la moral de Putin, y eliminando todas las fakes que salen de Rusia. Y luego sí quería que comentarais también un tema que ha salido hoy en el Parlamento de Cataluña, que es una pregunta que ha hecho Carlos Carrizosa al presidente aragonés, sobre los vínculos del separatismo de Puigdemont y Dalai con Putin, y que nosotros vamos a pedir una comisión de investigación
en este sentido, aparte de lo que vosotros ya habéis expuesto, ¿eh? Ahora ya os dejo que ir tomando la palabra vosotros. Vale, Sonia, pues si me permites empiezo primero dándole la razón a José Ramón. Perfecto. Ha hecho una definición clara del señor Putin. El señor Putin puede ser cualquier cosa menos un loco. Y esta guerra es una guerra preparada que viene de largo y perfectamente planificada, aunque, y ya he hecho referencia antes, los objetivos que tenían planificados desde el punto de vista militar pues no los están consiguiendo en el tiempo y en la forma en que pretendían hacerlo. En ese sentido, hay que recordar que Rusia estratégicamente sigue pretendiendo pues, que controlar su zona de influencia y que allí no haya más gallo que el propio régimen ruso. Pero también tiene una estrategia muy definida, muy clara y que la llevamos enunciando desde hace décadas ya, que es ese intento continuo de debilitar a las democracias occidentales, esa guerra híbrida, esa forma de actuar en contra de las democracias que ha ido utilizando y que sigue utilizando, ¿no? En ese sentido también pues la política informativa dentro de la Unión es muy importante y el haber cortado también a la propaganda rusa las salas en el ámbito de la Unión Europea pues ha sido fundamental, ¿no? Yo creo que coincidimos todos en una primera cuestión, que es que de esta crisis, una crisis gravísima, una crisis humanitaria que está afectando terriblemente al pueblo ucraniano, a las mujeres, a los niños, a las familias, estamos viendo qué terrible crisis se está desencadenando y lo que queda por venir. A pesar de eso, la Unión Europea de esta crisis, como Unión Europea, sí que deberá salir fortalecida, no solo por la capacidad de respuesta que ha tenido y por la capacidad de imponer esas sanciones a medio, corto y largo plazo, sino también desde el punto de vista de crear esa conciencia clarísima de aumentar los recursos y fortalecer el ámbito defensivo en el ámbito de la Unión. Yo creo que en el ámbito de la Unión y en el ámbito específico de España también. Creo que la aproximación que se está teniendo desde el conjunto de las fuerzas políticas, casi todas ellas, salvo los populistas de turno y los nacionalistas de turno, a pesar de eso, pues se está haciendo una aproximación más clara hacia la necesidad de una política de defensa, hacia la necesidad de fortalecer la política de defensa común en el ámbito de la Unión Europea y desde luego de tener esa capacidad de respuesta que podría llegar a ser necesaria. Yo espero que no lo sea, espero que sea una guerra que no vaya a más, pero pensemos que estamos frente a un régimen que no está dirigido por locos, pero sí que está dirigido por corruptos y por criminales de guerra, como estamos viendo por sus hechos. Por lo tanto, la situación en un ámbito bélico, los cuarteles generales siempre piensan en qué es lo que puede pasar e intentan anticiparse, ¿no? Y lo que se piensa siempre es qué es lo que es más probable que pase, cuáles son las hipótesis más probables o cuál es la hipótesis más probable, pero también se piensa en la hipótesis, en aquello que va a hacer más daño, va a ser más peligroso si sucede, ¿no? Y hay varias hipótesis peligrosas en el ámbito del peligro que comporta el que Rusia sea un régimen corrupto que además dispone de un arsenal nuclear de una importancia enorme. Y es, desde el punto de vista único, es el principal arsenal nuclear a nivel mundial. Es la nación con más arsenal nuclear del mundo, ¿no? Y eso pues habrá que tenerlo en cuenta. Pero en todo caso, yo creo que estamos delante de una oportunidad de cambiar el paradigma, porque el paradigma realmente lo ha cambiado Rusia con su agresión sobre Ucrania. Sí. Sí. Al hilo de lo que decíais, en estos días me ha pasado una cosa curiosa, ¿no? De repente estoy como más pendiente de lo que dice el alto representante de política exterior de la Unión Europea o la presidenta de la Comisión Europea o el presidente del Consejo Europeo que lo que dice el presidente de España. No es porque sea Sánchez, que también, pero que de repente, o sea, para mí como ciudadana es más importante qué es lo que están diciendo desde la Unión Europea, no solo porque me representan, sino porque siento que formo parte de esa unión y que esa unión tiene que ir para adelante. Entonces yo creo que eso, aunque parezca una tontería, es un cambio significativo
porque estoy segura que no solo me ha pasado a mí, sino que le ha pasado a más gente, y es que también ya pasó un poco con el COVID, que también estábamos pendientes de lo que decía la Comisión Europea sobre la compra de vacunas, sobre no sé qué. Entonces, bueno, esa Unión Europea tan criticada, tan como que ya servía de poco, pues de repente, no es que de repente siempre ha estado ahí, pero está cobrando un protagonismo muy importante, y coincido en que es el momento de empujar rápido, porque además hay que empujar rápido para esa política de defensa común, de seguridad y también política exterior. Respecto, Sonia, a lo que decías de Putin y los separatistas, yo lo veo en dos direcciones que van a salir perjudicados. Una es que los lazos de Putin, o mejor dicho, del entorno de Putin, sobre todo con el entorno de Puigdemont y con su jefe de oficina, ¿no? Con el señor Alay, esos vínculos son evidentes. Hay fotos y hay documentación que tienen los tribunales, que ha salido en los medios de comunicación, que el propio Alay también reconoció no hace mucho, esos vínculos, que además lo han querido esconder, porque en el Parlamento no hubo manera de que dieran explicaciones, y bueno, cuando no tienes nada que esconder, pues das explicaciones. El no hacerlo, yo creo que contribuye todavía más a esa opacidad, y que estaban haciendo cosas que no tenían que hacer. Y yo creo que eso no les beneficia en absoluto en nada. O sea, ahora es como los amigos de Putin. Y yo creo que en este momento, seas del partido que seas, salvo algunas excepciones, pues está señalado. Está señalado porque claramente Putin es una amenaza para todos. Y luego, yo también veo ahí Putin, al romper esos valores europeos, entre ellos el Estado de Derecho, porque no ha respetado absolutamente nada, las vías unilaterales, pues las vías unilaterales tampoco van a ser, ya no lo eran, pero todavía ahora más, van a ser peor vistas en el ámbito europeo. Entonces, cualquier cosa como una DUI, como una declaración unilateral de independencia, o cuando decía el expresidente Torra, ¿no? La vía eslovena, que es además vía de sangre y dolor, pues eso no va a gustar. Con lo cual, ellos mismos se han desautorizado, y hay una comisión de investigación, se ha aprobado en el Parlamento Europeo. José Ramón pues lo sabe muchísimo mejor que yo, y eso va camino de prosperar, y eso no beneficia en absoluto a los indepes. Que en una guerra hay unas reglas que hay que respetar también. Cambio un momento para referirme a la población civil, porque además he visto algún comentario en el chat. Incluso en las guerras hay reglas que hay que respetar, es lo que se llama el derecho humanitario. El señor Putin no lo está haciendo. Los civiles, la población civil, las guarderías, los hospitales, los colegios no son objetivos militares, y no sé si es por los medios de comunicación, por la rapidez de las redes sociales, pero estamos viendo día a día cómo todo eso se está destruyendo. Hay investigaciones ya abiertas, entre ellas la de la Corte Penal Internacional. Entonces, da igual cuánto tarde en caer Putin, porque algún día caerá, da igual, porque esas investigaciones están abiertas. Hay muchos elementos para empezar a pensar que son constitutivas de crímenes contra la humanidad, y eso es importante no solo cara a Putin, sino también, creo que lo decía Matías antes, cara a cualquier otro déspota en el mundo que quiera otra vez la ley de la selva y cargarse el derecho internacional y el orden europeo. Entonces, eso va a tener repercusión, va a quedar para las generaciones futuras, solo con que lo hagamos un poco bien. Y ahí de momento lo dejaría. Bien, pues yo os hago también sobre ese análisis. Pongo dos o tres cartas más sobre la mesa. Vamos a ver,
como consecuencia de lo que decíamos antes, de que la jugada no le está saliendo a Putin como él preveía, él pues no es que se está poniendo nervioso, porque no se pone nervioso, repito, es un criminal de guerra que no se pone nervioso, simplemente cambia de estrategia en función de necesidad, pero nervios ninguno, es un asesino, es un criminal, es un tipo de sangre fría, es un tipo que no piensa ni una milésima ni una millonésima parte en nada de lo que nosotros podemos estar pensando cada vez que vemos unas imágenes o escuchamos, como hace unos minutos hemos tenido aquí a diferentes representantes ucranianos. Por lo tanto, él sabe que los objetivos militares que ya sabían que iban, todos sabíamos que eran objetivo, digamos, esencial para el primer ataque, no le ha servido de nada y ahora lo que hace es actuar con más crudeza y con más criminalidad, atacando directamente a los objetivos civiles. Eso tiene una doble lectura y estoy convencido de que Matías pensará igual que yo. Y ahora entramos en la fase en la cual, que es una fase peligrosa y nada agradable, pero que la que va a tener que entrar, le importa poco a Putin, que es la guerra urbana. En la guerra urbana ya no se producen los combates en territorio abierto ni con las mismas características en cuanto a estrategia militar, sino que ahí tiene una mayor ventaja el que conoce el terreno y por eso, entre otras muchas cosas, hemos visto que se han bombardeado, se han disparado edificios. ¿Por qué? Porque en las zonas altas, que son las zonas de mayor ventaja de estrategia y de posicionamiento y de ubicación, tanto de francotiradores como de baterías, como demás, e incluso simplemente para divisar el movimiento del enemigo, pues entonces esos son puntos que tiene que tumbar porque son puntos de amenaza directa para el atacante. Él tiene además un inconveniente o una ventaja que tiene en este caso la resistencia, el ejército ucraniano o los civiles transformados en defensores valientes del territorio ucraniano. En la ciudad, por ejemplo, en el caso de Kiev, es una ciudad muy grande, pues más grande que Barcelona, con muchos millones de habitantes. Entonces, el local lo que hace es conocer las posiciones de ventaja, conoce perfectamente cómo están sus parkings, cómo son las líneas de comunicación de los metros, las conducciones de agua, las canalizaciones por donde puede moverse simplemente una persona introduciéndose por determinadas esas canalizaciones tan grandes que hemos visto todos cuando hacen obras y demás. En definitiva, el local tiene ahora una ventaja táctica con respecto en este caso al invasor. Es lo que hemos visto, que conocemos todos estratégicamente, o en el caso de las películas, la guerra de guerrillas. Vamos a una guerra de guerrillas donde además os pongo un par de cifras. Este fin de semana pasado, Zelensky anunció, fijaos, estaba yo el jueves y el viernes en París en una crisis precisamente sobre Ucrania, donde con los 27 países, allí el embajador ucraniano en Francia nos dijo que en 24 horas, 48 horas, ellos ya contabilizaban 10.000 soldados abatidos rusos, 10.000 en 48 horas. ¿Sabéis cuántos soldados estadounidenses cayeron en Afganistán en 20 años? 2.000. 2.000 en 20 años norteamericanos. En Irak, 10.000, 1.500 en 10 años. En 2 días, 10.000 soldados rusos, para que nos hagamos un poco la idea. Entonces, ahora viene una etapa muy criminal, es una etapa donde él va a demostrar a la gente lo malo que es, lo asesino que es, y donde no nos podemos, y ya lo sabíamos, tampoco hay ninguna novedad, es decir, no te puedes fiar de un malo asesino, que te diga, no, yo no te voy a matar, te creo, pam, me giro y me ha matado. ¿No? Es decir, Putin no va a cumplir ninguna de los compromisos, ninguno absolutamente. Estábamos hoy aquí, hemos intervenido en el Parlamento y una de las cosas que hemos exigido y demás, luego hablaremos de defensa, pero es que las rutas, los caminos, las vías humanitarias, los corredores humanitarios en la salida de Mariupol están simplemente repletos de minas. Es decir, te puedes dejar pasar, pero a ver quién es el valiente. Es decir, no vas a encontrar nada en tu camino, salvo minas cada vez que vayas a andar. Con lo cual, eso es otra estrategia criminal. Y aquí, y acabo ya, meto otra ficha para que Susana y Matías pues sigan dándole el balón. El futuro, lo que vaya a pasar aquí, desde mi humilde punto de vista, tiene solo ¿cómo decirlo? Un joker, un comodín. Para mí, quien va a definir cuánto va a durar, de qué forma se va a acabar y cuándo se va a acabar es China.
China va a ser la que va a decidir en un momento dado y va a decir hasta aquí. Mira, y China tiene unos intereses económicos, sabéis que tiene comprada la deuda pública de todo el mundo a nivel mundial. China ha hecho un movimiento estratégico sumamente importante que la abstención el pasado fin de semana en la sede de Naciones Unidas. China jamás se había abstenido, sino que siempre había apoyado a Cuba, a Venezuela, a Rusia, a los países comunistas. El hecho de abstenerse es sumamente identificativo y es sumamente, digamos, definitorio, y quien va a poder decirle en un momento dado a Putin o a lo que queda de Putin, Putin está rodeado de una estructura, de una guardia de corps cada vez menor y de menos confianza. Putin cada vez confía menos en los suyos. En un momento dado, a la única persona que va a entender, que va a levantar, aparte de a Macron, que le dice que va a hacer lo que le da la gana, y Macron tiene que seguir haciéndolo, va a ser a un tal Xi Jinping, que es el presidente de la República China, y le va a decir Xi Jinping, pues mira, Vladimir, vamos a tener que pensar cómo acabamos, porque esto no te va bien a ti, pero me va mucho peor a mí. Así que vamos a entre todos a ver lo que pasa. Y el último actor, no es un actor, pero un actor importantísimo, Biden. Biden, que mucha gente dice que está mayor, que no sirve para nada, que no sé qué, que no sé cuánto. Este señor mayor que se llama Biden tiene una experiencia de décadas en las relaciones con Rusia, con China. De hecho, fue vicepresidente con Obama, fue el que llevó personalmente las relaciones con Rusia. Y Biden, esa persona mayor de la que muchos se ríen porque ha dormido en público y que nos hemos reído todos, Biden puede coger en un momento dado el teléfono y decirle a Xi Jinping, querido Xi Jinping, vamos a hablar, yo no puedo decir, yo no puedo actuar, pero posiblemente tú vas a ser el que haga una llamada para decirle a Putin que hasta aquí hemos llegado. Con lo cual, pongo esas fichas para que Susana y Matías le den al balón. No, está claro que has dejado el balón en juego, José Ramón, lo has dejado en juego y muy bien puesto. Efectivamente, la hipótesis más peligrosa que se perfila ahora mismo es el que se enquiste esta guerra que debió ser relámpago y que por varias cuestiones, por una parte menospreciar al ejército ucraniano y por otra parte una manifiesta incapacidad logística también del propio ejército ruso, pues no ha salido como estaba previsto que saliera, ¿no? Y efectivamente la hipótesis más peligrosa ahora mismo es el martirio de las ciudades. Martirizar las ciudades, intentar masacrarlas, machacarlas, continuamente bombardearlas, porque el combate cuerpo a cuerpo en el ámbito urbano es un combate muy complicado y desde luego un ejército que basa su superioridad también en el número lo tiene difícil en este caso. Además ya hay precedentes, es decir, que no es el primer caso en que Rusia demuestra su capacidad sanguinaria en una actuación bélica y el nulo respeto por los derechos humanos en esas situaciones de guerra. Por lo tanto, este es el mayor riesgo que tenemos ahora delante, que es el vivir durante quizás, espero que solo días, pero no sabemos durante cuánto tiempo, pues el intento de martirizar a las principales ciudades ucranianas para doblegar la voluntad del pueblo ucraniano que creo que ha dejado de manifiesto que no se va a dejar doblegar. Por lo tanto, la salida para el medio plazo, esperemos que sea de forma inmediata, es que China llegue a la conclusión de que priman sus intereses geopolíticos por encima de los intereses del sátrapa del Kremlin, ¿no? Y esa yo creo que es la gran esperanza que debemos tener ahora mismo, porque parar al ejército ruso es imposible sin entrar en guerra, eso está clarísimo, sin entrar en una guerra declarada entre OTAN y Rusia. Yo creo que ese escenario no lo queremos contemplar ninguno, sería una escalada peligrosísima en el ámbito bélico, pero en todo caso lo que esperamos también es que China tome cartas en el asunto y esos indicios claros, como decías, de que ya en el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pues no diera apoyo a Putin, es un primer indicio de que puede ir por esa vía. Esperemos que sea así. Sí, es que en relación a lo que comentáis de China, yo creo que es muy importante la diplomacia europea, la diplomacia americana, que están trabajando. Es decir, esa abstención de China en la Asamblea General de Naciones Unidas
no fue una decisión espontánea, repentina, sino que China está sopesando arriba, abajo, derecha, izquierda, lo que le conviene. Sí coincido con vosotros, es que es muy importante su abstención, porque de alguna manera yo quiero creer también que China no quiere colocarse en el lado oscuro. Ya le han dado bastante con el COVID, está en un momento de crecimiento económico, tal. Entonces, no le tiene que interesar mucho tampoco colocarse en el lado oscuro al lado de Putin, sobre todo también viendo la fuerza que está cogiendo el mundo libre, ¿no? Esa resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, aunque fuera política, es decir, que no tiene valor vinculante, pero fue adoptada por 141 votos de Estados miembros de 193. O sea, prácticamente estaban todos, solo 5 votos en contra, que es poquísimo, y 35 abstenciones, pero muy significativo. Muy significativo también el papel de Estados Unidos, como comentaba Bauzá, también esa decisión de ayer, creo que fue ayer cuando dijo cortamos cualquier importación que venga de crudo de Rusia, y además animando a la Unión Europea a que se sume todavía a endurecer más esas sanciones. Entonces, yo sí ahí veo la diplomacia europea y americana trabajando discretamente y no tan discretamente para que China no se vaya al lado oscuro. Me preocupa, como en todo conflicto armado, la incertidumbre. O sea, podemos prever, sabiendo cómo es Putin, cómo actuará, lo que decíais, la guerra de guerrillas, pero hay un factor de incertidumbre que nadie sabe. Nadie sabe si por accidente se van a tocar las nucleares, si ese ataque a los civiles va a ser sanguinario y mucho más virulento de lo que es hasta ahora y las consecuencias que ello va a tener, no solo para Ucrania, sino también como respuesta del resto del mundo, y a mí eso me preocupa. Me interesa muchísimo, en cambio, qué va a pasar dentro de Rusia. Y yo creo que también desde la Unión Europea y desde Estados Unidos y desde el Reino Unido están trabajando comunicativamente con esta idea de es una guerra de Putin, no es una guerra contra o no es una defensa contra los rusos que los estamos esperando con los brazos abiertos, que ya el hecho de que Putin haya aprobado una ley deprisa y corriendo, sancionando con penas altas de prisión a los que disientan y a los que critiquen al ejército ruso, ya dice mucho de que hay un malestar en Rusia, que eso también puede irle en contra de Putin, además de que los oligarcas, yo estoy esperando que se reboten ya de cuando vean que han pasado de ser multimillonarios a ser pobres. Entonces yo creo que ese factor, a lo mejor no en el corto plazo, la disidencia interna, pero sí a lo mejor en un medio plazo, hay que tenerlo en cuenta para ver también cuál será el devenir del resultado de esa agresión armada de Putin contra Ucrania. Pues yo estoy totalmente de acuerdo también, sobre todo esa reflexión. ¿Qué pasa con Putin? Putin cada día está más débil internamente y por eso Rusia tiene que jugar a esa desinformación continua y constante de lo que es. Además es líder mundial, propaganda y demás, ¿no? Pero fijaos que la situación que se produce en este caso es, pongamos ahora a Putin, que hemos dicho que es un asesino, que es un criminal, que también es un mafioso. Y todos los mafiosos tienen un hecho común, que es que no se fían de nadie de su entorno y de su alrededor. Y en torno a la mafia, y a la mafia en este caso que lidera Putin, como bien decía Susana, otra cosa en juego, los oligarcas. Los oligarcas quieren seguir siendo multimillonarios. Los oligarcas quieren seguir viviendo
tan o mejor como vivían antes. Y los oligarcas ahora no pueden porque, repito, desde aquí, desde Europa, se le han puesto unas sanciones tan duras como que se ha bloqueado ese código SWIFT que comentábamos anteriormente. Y uno un poco con la pregunta anterior, ¿cuándo empezó todo esto? Esto empieza el viernes, creo que ya he perdido la cuenta de los días que son, pero el viernes pasado, lo que decía en París, se tiene un debate muy interesante en el Senado francés donde todos empezamos a marcar las barajas. Yo me voy de París el viernes y en el aeropuerto Charles de Gaulle, debían ser de las 6 o las 7 de la tarde, había tres países que no querían el bloqueo del código SWIFT, que son Italia, Alemania y Austria. Y no lo querían porque la dependencia del gas ruso, entre otras cosas, hace que la forma de pago sea a través de ese código SWIFT. Con lo cual, si yo bloqueo el código, no puedo pagarles. Esto era el viernes por la tarde. Repito, 48 horas reunidos ahí debatiendo y cada uno proponía lo suyo. Viernes por la tarde, sábado por la mañana tenemos una reunión de urgencia, también con todos los países, y el sábado por la mañana ya se había desbloqueado prácticamente el código SWIFT y solamente nos faltaba prácticamente, y Draghi es de los primeros en hacerlo, luego salta Alemania y finalmente Austria. Es decir, en poco menos de 24 horas se desbloquea el código SWIFT. Y vuelvo otra vez a los oligarcas. Los mafiosos tienen miedo a su entorno más próximo porque el oligarca no está defendiendo a Putin. El oligarca está defendiendo el dinero que le llega de Putin. Pero si a mí me cambian este capo por este otro y a mí si cae Putin y yo voy a seguir manteniendo mi yate multimillonario, mis aviones, mis villas y mi todo trapo de vida todo trapo, oye, pues rápidamente me olvido de Putin, aunque haya sido él el que me ha dado todos los beneficios y rápidamente cambio y me cambio de tercio. Por lo tanto, ese cerco que se estrecha en torno al cuello de Putin se lo están poniendo también los suyos, porque ven que esto se acerca, se estrecha y que pierde. Y pongo otra pieza que ha comentado Susana y que ha comentado antes Matías, el tema de las amenazas nucleares. Hablo desde mi punto de vista. Yo creo, primero una cosa, la inteligencia norteamericana no ha fallado ni una sola vez. No ha fallado nunca. Cuando se decía pasado mañana en las próximas 48 horas se va a producir la guerra y no se producía, era porque la inteligencia norteamericana había levantado liebres y por eso no podía ser la invasión. Pero sí que no falló en la última y dijo en 24, 48 horas, el jueves, el miércoles, tal, se produce y se produjo. Biden está muy seguro de la inteligencia norteamericana y lo confirma la inteligencia británica, está muy seguro de que al menos por ahora, y repito, no está loco, sabe lo que hace. No es un loco que va a hacer así, pam, va a apretar un botón y va a explotar esto. No, no. Él va a amedrentar hasta el último minuto. Matías, tú sabes igual que yo que las cabezas nucleares se iban a enseñar, se van a mostrar, porque es parte del juego. Y él va a jugar a amedrentar. Entonces, yo no sé si las enseñará o no, ya ha dicho que las tiene. Lo que se produjo el otro día no es un bombardeo a una central nuclear. Es un bombardeo a unos edificios que están dentro de la central nuclear. Matizo esto muy específicamente porque los misiles que se lanzan de una lanzadera, valga la redundancia, e impactan con un edificio, están perfectamente definidos. Eso no va con un bazooka y un punto de mira. Eso sale perfectamente digitalizado y sabe dónde va a impactar. Puede fallar, obviamente, pero bueno, se sabía lo que hacía. Y esas son las medidas de presión. Una dinámica de pulsar el botón no es como en las películas. Necesita una serie de protocolos internos y necesitan que muchas más personas del círculo más próximo a Putin pongan códigos, activen sistemas y protocolos internos que ya a mí me costaría mucho que eso se produjera, pero es posible que eso exista en el ambiente. Pero yo lo quiero decir, hay que estar atentos, pero sin pánico. Hay que ser consciente de lo que pasa, pero sin dinámicas más allá del pavor. Biden ha dicho, y repito, la inteligencia norteamericana han dicho que ellos estiman que no se va a producir ese avance más allá de lo que todos pensamos y sabemos que se puede producir. Y repito, y vuelvo a jugar aquí, vuelve a salir nuestro interlocutor, nuestro joker, nuestro
nuestro comodín del público. China. China no va a permitir que se produzca una guerra atómica. Primero porque la guerra atómica anula el mundo por completo. De las dimensiones que estamos hablando, no es que se acaben dos regiones, es que las dinámicas son tan estratosféricas que se acaba la condición humana que conocemos. Pero quiero quitarle, es decir, no entro en el pánico, entro en el respeto y sin pánico, sino simplemente gran respeto. Pero pensad que el dueño del mundo económicamente hablando es China. A China no le interesa perder absolutamente nada que no sea esa capacidad económica, capacidad de influencia y mandar directa o indirectamente. Por lo tanto, yo creo que eso es muy improbable, con precaución y sin pánico, y acabo ya. Y lo decía Susana, diplomacia. La diplomacia no deja de jugarse nunca. Aunque todos veamos y escuchemos y se diga de que se han recortado las relaciones diplomáticas, que han salido los representantes diplomáticos, que no hay ningún canal de comunicación, es verdad que tiene que ser así de cara al público, pero están abiertos todos. Se está jugando con todos aquellos interlocutores de la diplomacia y no diplomacia, pero válidos, precisamente para encontrar la mejor de las salidas o la menos mala. El caso de Putin no es una excepción. Un jabalí herido no te puedes poner delante, porque se te va a llevar y te va a morder y te va a matar. Hay que intentar encontrar una salida. Por lo tanto, la diplomacia, que todos sabemos que a ojos de muchos está cerrada, sigue trabajando. La diplomacia sigue haciendo su función y se trata de encontrar una salida para que ese jabalí asesino criminal de guerra que es Putin pueda encontrar alguna alternativa dentro de todas las lógicas que no pueden pasar y demás. Pero vamos, que yo en ese sentido estoy convencido de que vamos a ver muchas cosas, algunas nos vamos a asustar sin ninguna duda, pero esto sigue todo lo que decíamos, sigue todo una línea estratégica que nosotros no sabemos. El tema, lo malo de aquí es que quien está marcando los ritmos es Putin, porque es el que inició todo el proceso y nosotros vamos intentando tapar y arrinconar. Pero vamos, que siga habiendo una estrategia y hay soluciones todavía, aunque parezca mentira, para todo. Pues si os parece, le voy a dar algunas palabras a los compañeros que están asistiendo y voy a empezar por Aurora. Aurora es de aquí de Barcelona y es una apasionada de Europa, o sea que Aurora, cuando quieras te conectas el audio. Lo que sí que os voy a pedir es que seáis un poquito breves para que puedan entrar el máximo de compañeros porque vamos ya a 1 hora, ¿eh? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada agradeceros porque ha sido brillante la exposición, rápida, concisa y brillante desde el punto de vista tanto del derecho internacional como militar. Y la verdad me ha encantado. Yo creo que hay un tema también que es un antes y un después. Bueno, yo soy una apasionada y me he dedicado 25 años al derecho europeo. Un pequeño detalle, me he dedicado casi toda la vida a trabajar en el ámbito de la Unión Europea. Entonces, yo creo recordar cuando yo era joven, cuando cayó el muro de Berlín, que había una ilusión en Europa que no he vuelto a sentir hasta ahora. Y ahora resulta que sale un señor con una camiseta que se llama Zelensky, que nos pone a todos los europeos, pero todos de acuerdo, sacando la bandera europea, sea en Polonia, sea en Hungría, no, pero en la República Checa. Aquí en España me ha faltado un poquillo, ¿eh? Pero bueno, quiero decir que ha hecho renacer ese sentido y yo creo que Putin se ha adelantado un poquito en quitarse la careta y todos los populismos, porque se ha adelantado y entonces ha hecho una reacción de unidad de toda Europa. Pero bueno, yo lo que quería preguntar después de estos comentarios y agradeceros de verdad vuestras intervenciones, vamos a ver, él ya ha dicho que Zelensky, el presidente Zelensky, que va a decir que no a la OTAN. Cuando llegue el momento, cuando sea que pueda ser candidato, que yo creo también que Ucrania está pagando, entre comillas, con sangre su ingreso en la Unión y que tendría que tener un apoyo especial porque es europeo, es democracia y el tercer requisito para integrarse sería el tema económico, pero ahí ya hay una ayuda, o sea, cuando llegue el momento que
pudiera entrar, podría ser, y eso desconozco, podría ser que en el tratado de adhesión de Ucrania dijeran que, por ejemplo, para que Putin, ya que no va a entrar en la OTAN, dijeran, bueno, sí, va a entrar en todas las políticas, pero en seguridad, estaría en política exterior, pero en seguridad no intervendrán como un país neutral. ¿Eso podría ser o tendría que entrar con todas las condiciones? Porque, por ejemplo, en el euro había varios países, 2 velocidades, entonces eso tengo una duda. Y muchísimas gracias, he disfrutado un montón. Pues el que Pues José si queréis Ramón, os si cuento yo un quieres. poco, sí, una cosita muy rápida, Aurora. Vamos a ver, para ir muy rápido en la respuesta. Intento plantearlo, pienso al mismo tiempo que hablo. Vamos a ver, absolutamente cierto. De hecho, la semana pasada, la resolución que comentábamos que tuvo lugar en el Parlamento, la resolución era de un paso adelante forzado y con toda la maquinaria a tope en que la fase de análisis preceptivo de candidatura la pasemos. Eso, vamos, yo creo que es absolutamente lógico que es candidato nato ya, desde ya. Ahora sí que existe una circunstancia. Es decir, todos los tratados de adhesión son hijos de su padre y de su madre. Obviamente tienen que cumplir todos los criterios básicos y demás. Para que se produzca la incorporación definitiva como un nuevo miembro, y pensad que han salido nuevos países, es decir, fíjate si le ha salido la jugada mala a Putin, que Georgia y Moldavia han dicho que también quieren ser. Vamos a ver cuántos más se incorporan de aquí al final, ¿no? Pero se necesitan cumplir una serie de criterios que se basan en la adaptación mediante reformas. Y reformas que tienen que ser reformas energéticas, reformas industriales, reformas en el ámbito de la ley, una serie de reformas que todas tienen que estar y van a ser supervisadas y tuteladas por la Comisión Europea. Y también van a ser, todo eso necesita mucha ayuda económica y fondos europeos precisamente para su incorporación. ¿Qué ocurre? Ahí yo ya veo un poco más complicado que se produzca tan inmediata la entrada, porque se necesitan contrastar todas y cada una de las reformas. Y debemos ser, y ahora voy a ser un poco frío, pero hay que ser honestos y realistas con nosotros mismos. Hay que actuar en este caso con la cabeza y no con el corazón. Porque aunque sabemos que hay que ayudar, y hay que ayudar en todo lo que sea, como sea, de la forma que sea y mucho más allá, no podemos engañar a nadie porque luego generamos la frustración. Y es más vale decir cómo son las cosas, aunque sean duras desde el principio, pero así nos conocemos todos y las cosas funcionan, a que nos engañemos, porque esto va a ser muy largo, la entrada va a ser muy complicada, no es vente, entra a casa y haz lo que quieras, no, es que necesita una adaptación. Yo creo que es muy complicado. Y las incorporaciones y las incorporaciones formales posteriores a los tratados de adhesión siempre se han producido, puede haber excepciones, pero es muy complicado, justo antes del proceso electoral correspondiente. ¿Por qué justo antes del proceso? Porque así tienes unas elecciones europeas donde tienes los representantes del país que va a ser miembro que pueden participar en la toma de decisiones europeas. La próxima y las más inmediatas, las próximas elecciones europeas son en mayo de 2024. Estamos vamos a poner mayo de 2022. Un tratado de adhesión de esas características y con el cumplimiento de todas las reformas necesarias es muy, no voy a decir imposible, pero muy complicado que se produzca en menos de un año y medio. Porque una cosa es cuando se producen las elecciones y otros el proceso de adaptación, reforma y supervisión. Con lo cual, estimo yo que la fecha más próxima, en condiciones reales, lógicas, sin engañarnos, sin populismo, siendo como somos nosotros aquí en Ciudadanos y en el Grupo Liberal honesto, lo normal sería que fuesen no en las elecciones del 24, sino en las elecciones del 29. Esa sería la fecha más real, más probable, más seria y más a priori aceptable, que es en la cual se produciría la entrada de Ucrania, si así lo considera Zelensky, que por cierto es miembro del Grupo Liberal, aquí europeo, en el próximo proceso de incorporación de Ucrania a la Unión Europea. Sí. Por añadir a lo que decía Bauzá, yo sí creo que el hecho de que sea considerado pronto país candidato visualmente es importante, ¿no? Luego tardará los años que sea
yo tengo la impresión de que puede ir bastante rápido, pero también pueden pasar años, pero sí que oficialmente y formalmente considerarlo país candidato, creo que estaría muy bien que fuera cuanto antes mejor, porque es muy simbólico. Es muy simbólico para el pueblo ucraniano y bueno, y para esa defensa de los valores europeos. Y me da la impresión que a lo mejor eso no tarda tanto. Luego, a partir de país candidato, bueno, Turquía es país candidato desde 1999, con lo cual, pero sí que es creo que poniendo un poco de corazón también se lo debemos al pueblo ucraniano, que esa oficialización de su candidatura pues no tarde mucho. Eso va a ser muy, muy rápido, Susana. Ya está hablado entre todos prácticamente en el proceso más rápido, precisamente como tú dices, para que sea ejemplar y que se vea que si el apoyo no puede llegar de las formas que quisiéramos y que institucionalmente no hay la menor duda. Es decir, nadie en la Cámara, bueno, sabe los podemitas y todos estos, que votan en contra de las ayudas y votan, bueno, es que Podemos, Bildutarras y demás, la semana pasada votaron en contra de la incorporación de la Unión Europea, de Ucrania a la Unión Europea, ¿eh? O sea, que es que hay que saberlo. Estos votaron los de Sánchez son los que votaron para la no incorporación de Ucrania a la Unión Europea, y 3 semanas antes en esta misma Cámara, aquí mismo en Estrasburgo, votaron la no liberación de ayuda económica, que eran 1.200 millones de euros para Ucrania, para el pueblo ucraniano, para esos a los que ellos dicen que no a la guerra. Ese pequeño detalle. Vale. Vamos a hacer 2 preguntas seguidas, porque como vamos a ir justos de tiempo, que tenemos a David Labrador y Juanma. Las hacéis los 2 seguidas y así luego Susana, Matías y José Ramón las comentan, porque puede que estén relacionadas. Cuando queráis, David, si quieres primero. Vale. Pues mira, simplemente, según los medios, están haciendo negociaciones entre Ucrania y Rusia, y bueno, y cada uno da lo que solicita para llegar a un acuerdo final. Evidentemente, Rusia lo que ha solicitado es que se le reconozca la anexión de Crimea y la independencia del Donbass, y también ha solicitado que no entre en ningún bloque político Ucrania, según Constitución. Ucrania, evidentemente, no ha aceptado eso y ha pedido que se vayan los rusos del país, pero hoy, por ejemplo, ha salido en los medios que Zelensky ha dicho que está dispuesto a que Ucrania no entre en la OTAN siempre que les den garantías de seguridad al país, si no entra en la OTAN. Y entonces mi pregunta es si realmente creéis que estas negociaciones llegarán a un acuerdo final, que se puede llegar a un acuerdo final, o no van a ser fructíferas y realmente no van a servir de nada estas negociaciones que están habiendo entre delegados de Ucrania y de Rusia. Muchas gracias. Y damos paso a Juanma. Sí, buenas tardes. Yo tengo un comentario breve y una pregunta. Mi comentario es que me llama mucho la atención la ambigüedad de 4 potencias económicas emergentes como son China, de la que se ha hablado mucho, pero no se ha hablado nada o poco de la India, y Brasil y Sudáfrica, que han mantenido una posición bastante ambigua. Y mi pregunta, que sé que es una pregunta muy difícil de responder, ¿qué posibilidades, como ven ustedes, factibles que se pueda derrocar a Putin desde dentro? ¿Por la presión económica hacia el pueblo o hacia los oligarcas rusos? Gracias. Pues Susana, ¿quieres empezar tú, por ejemplo? Vale. Yo es que una negociación entre un déspota como Putin, que quiere invadir, no sé si partes o toda Ucrania, y poner condiciones de invasión de país ocupante, yo creo que Zelensky no las debería aceptar. Justamente lo que ellos están luchando es por su independencia, o sea, por decidir ellos qué es lo que quieren, si quieren entrar en la Unión Europea, si no quieren entrar en la OTAN o qué quieren hacer. Entonces, todo lo que sea imposición, bueno, pues es hablar por hablar, y además coincido
coincido con José Ramón de que es que a Putin es un mentiroso. Entonces, no hay que caer en ese engaño. Yo más bien sí veo negociaciones entre Ucrania y la Unión Europea. O sea, yo creo que esto tienen que hablarlo para ver cuál es la mejor salida. Y con lo que decíais de esos países emergentes que han tenido también una posición ambigua, además de China, a mí, por ejemplo, me ha sorprendido las abstenciones que hubo en esa resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, que muchas vinieron de países africanos. Y digo que me sorprendieron porque, primero, la Unión Europea, justo una semana antes o pocos días antes, estaba haciendo una reunión de alto nivel con la Unión Africana y quería otra vez fortalecer o refortalecer aún más los lazos con África. Esas abstenciones, yo creo que hay que hacer una lectura, primero pues porque a lo mejor las inversiones o los intereses económicos están más cerca del lado ruso o de China que no de Europa. Esa podría ser una interpretación. Otra interpretación es que la ayuda humanitaria, la Unión Europea es uno de los grandes actores que da ayuda humanitaria. No parece que los países africanos la hayan tenido en cuenta. Yo creo que eso es un factor que habrá que considerar en el futuro. Lo importante, yo me quedo con esa idea de que lo importante de que dentro de esos países que comentabas, China es importante ver qué es lo que va a hacer. Yo creo que los demás, India, Brasil, aunque tenga Bolsonaro tal, van un poco a seguir la diplomacia y dónde está los intereses, ¿no? y dónde la mayoría de la comunidad internacional se va a posicionar. Por eso es importante ver qué es lo que finalmente va a hacer China, porque ya mayoritariamente el mundo libre está más cerca de Estados Unidos, de la Unión Europea, que no de Putin. Yo, si quieres, muy rápidamente, le damos la palabra a Matías, rápidamente, las negociaciones, lo que está pidiendo, lo que está exigiendo Putin es exactamente lo primero que exigió por carta, en aquellas famosas cartas que además salieron filtradas en la prensa, curiosamente en El País. Las exigencias son simplemente exigencias de alguien que sabe que si te dan esto lo consigues todo y que además vas a pedir cosas que no te van a dar. Es decir, tú no puedes decirle, pensad la famosa frase para la historia ya de Putin, que dice, Ucrania es un país que no tiene derecho a existir. Ojo, ya de qué estamos hablando. Ucrania es como si alguien te dice, España es un país que no tiene derecho a existir. Oye, ¿qué me estás contando? ¿No? Es mi país. Punto uno. Segundo, son negociaciones. Es decir, la OTAN y la Unión Europea no van a cerrar jamás, nunca, jamás, las puertas a nadie, porque los estados son soberanos y deciden por sí mismos aquellos que los designios y los caminos que quieren para su país. Por lo tanto, eso simplemente son condiciones inaceptables. Y es parte del juego. Decimos, esto es como el mus, pues órdago, envido, tal y cual, y aquí se juega mucho de farol. Esto es simplemente parte del juego y que no le preocupa a nadie. Segundo punto, Marruecos. Bueno, Marruecos o el norte de África, Marruecos. Marruecos es sumamente importante. Marruecos se abstuvo el otro día, también en la votación de la ONU. Marruecos tiene, y el norte de África tiene un gran punto, que es, y vuelve a salir Rusia, que son los mercenarios del grupo Wagner. Los mercenarios del grupo Wagner se están, digamos, posicionando y apoderándose de numerosas infraestructuras. ¿Y cuál es el verdadero peligro? Que también desde nuestro gabinete hicimos una interpelación a la Comisión Europea. Mucho ojo, porque se puede abrir una puerta a través de los mercenarios del grupo Wagner, es decir, de los comunistas, que es absolutamente peligrosa para Europa, y por eso hicimos esa interpelación, porque ahora es cuando Europa tiene que también estar mirando muy cerca al sur de Europa, a la puerta. Por eso es una vergüenza, y aquí a todos nos preguntaban por qué España había sido, acordados, España ha sido el último país en aportar armas a Zelensky, que le pedía continua y constantemente, decir, oye, necesito armas para defenderme.
España ha sido el último país. A mí me decían mis colegas, ¿por qué España no está ayudando? Claro, y después queremos que nos ayuden para África, cuando vengan Maldadas y Marruecos. Pues hay una puerta de entrada. Uno, al narcotráfico, punto número 1. El narcotráfico va a venir supervisado directamente por Marruecos, puerta de entrada. Segundo, a todo lo que hace referencia al flujo migratorio. Los narcotraficantes, la inmensa mayoría coincide en este caso con que sean mafias, y esas mafias van a ser dominadas por los en este caso por los rusos y por el grupo Wagner. Y tercero, el movimiento económico digamos, de grandes dimensiones digamos, de movimientos en negro, finalmente no perceptibles. Y eso lo va a mover también la mafia. Y acabo con lo que comentabas. China sí. Mira, China mueve y cambia posiciones. La India es la mayor democracia del mundo, pero no le va a hacer caso a nadie. Brasil y Sudáfrica son grandes territorios, pero quien marca los cambios geopolíticos y de dirección ahora mismo única y exclusivamente es China. Ni Europa ni Estados Unidos. La decisión final de cómo va a acabar, en qué momento y de qué forma, solamente la va a tomar China. Sí, hablando de las negociaciones, efectivamente, quien tiene mucho que decir respecto a unas posibles negociaciones de paz, precisamente va a ser China. Por lo tanto, ese va a ser el posible árbitro que finalmente pueda llegar a que se alcance un acuerdo. Ahora mismo las negociaciones que se están produciendo bilaterales entre Rusia y Ucrania, y lo hemos visto reiteradamente, pues son poco creíbles y desde luego tienen un recorrido bastante corto. Lo que plantea Rusia de entrada es, pues, en cierta medida una capitulación. O sea, está pidiéndole a Ucrania pues, que deje de combatir y entonces hablamos, ¿no? Creo que no es el caso, no es ahora mismo el escenario más verosímil, por lo tanto los combates van a continuar. Se hablaba de derrocar desde dentro a Putin, que se haga un autogolpe el régimen corrupto, mafioso, sanguinario que reside en el Kremlin. Bueno, es claro que cada vez tiene menos apoyos en ese ámbito, es probable que sea así, pero estamos hablando de una nación, de un gran país que realmente no tiene nada de democrático y que la comunicación pues, está totalmente controlada por el poder, está totalmente controlada desde el Kremlin y no va a haber una presión enorme desde el punto de vista de la población. Es decir, no es el caso, por ejemplo, si había pues 2.000 muertos en Afganistán, pues eran muchísimos muertos para una democracia, pero 10.000 muertos en Ucrania no son nada, ni 10.000, ni 20.000, ni 30.000 para un régimen corrupto como es el régimen ruso, ¿no? Bien, yo en ese sentido soy bastante pesimista desde el punto de vista de que pueda haber un golpe interno. Yo creo que Putin puede estar menos arropado, pero todavía controla los resortes del poder. Va a ser difícil que le derroquen, salvo que sea una verdadera catástrofe militar y se quede estancada la guerra y no vaya para adelante, ¿no? Eso es lo más preocupante para Putin, el hecho de que los principales objetivos estratégicos no ha sido capaz de cumplirlos, pero yo creo que no tiene suficiente con Crimea y con el Donbass. Yo creo que lo que tiene en mente es controlar a toda Ucrania si es posible, tener un gobierno títere a su servicio en Ucrania en un futuro próximo y desde luego como mínimo también controlar o ampliar su salida al Mar Negro por la zona sur de Ucrania, ¿no? Por lo tanto, esos objetivos estratégicos están ahí y es difícil que cambie de objetivos. Bueno, pues son casi las 8:30. En algún momento, de verdad que está súper interesante y se nos quedan algunas intervenciones en el tintero. Os voy a dar las gracias por la participación. Os voy a dar una última intervención, perdonad, para cerrar este Ágora. Agradecer a todos la asistencia, emplazaros para la del mes que viene. Ya sabéis que la Secretaría de Comunicación tenéis el mail para proponer todos los temas que queráis y los ponentes. Y si queréis hacemos un Susana, Matías y José Ramón,
un minuto y algo de cierre y os despedís. Y de verdad que muchísimas gracias porque ha sido súper interesante el Ágora de hoy y que nos queda sobre todo esa idea de que decía Susana, que miramos cada día más a Europa y mucho menos a lo que nos dice el presidente del Gobierno de España, que la verdad últimamente nos interesa bien poco por lo poco que dice, ¿no? Pero así que vosotros tenéis la palabra, Matías, cuando quieras. Sí, muy brevemente, Sonia, y al hilo de una pregunta que acabo de ver de Ana, una afirmación que hace en el chat que dice que China no es más democrática que Rusia. Efectivamente, China no es más democrática, pero China es mucho más potencia que Rusia. Cuando hablamos de China, estamos hablando de una potencia a nivel mundial y no solamente una potencia militar, sino también una potencia económica que aspira a ser primacía mundial, ¿no? Aspira a ser la primera potencia económica en el mundo. Por lo tanto, hay una diferencia fundamental entre la gran potencia que es China y la potencia regional militar, sobre todo, más que económica, que es Rusia, y que deriva pues, de la necesidad de pragmatismo que tiene China de mantener pues, su objetivo de convertirse lo antes posible en la principal potencia mundial, y desde luego Rusia no le va a distraer de esa cuestión. Por lo tanto, China sigue siendo un actor fundamental para la paz desde mi punto de vista. Sí. Susana, ¿sí? Sí, me quedo con la idea de que si China tiene que jugar un papel importante, pues habrá que empujarla. Entonces, ahí la Unión Europea, la diplomacia europea, no solo la diplomacia, sino también las sanciones que se puedan adoptar desde la Unión Europea, desde Estados Unidos, Canadá, desde el mundo libre, va a ser creo, muy determinante también para el desenlace, y para los que están ahí dudosos, pues se decanten más del lado libre, del mundo libre, que no del lado Putin. Y es también la oportunidad de la Unión Europea de hacerse a sí misma a nivel internacional y también puertas adentro, ¿no? Que miremos a la Unión Europea como parte de nuestra identidad. Y gracias. Sí, pues yo, para concluir, pues agradecer sobre todo la invitación, Sonia, y estar acompañado por Susana y por Matías, un auténtico lujazo, y por todos los que habéis invertido un poquito de vuestro tiempo en escucharnos. Es la oportunidad geopolítica y geoestratégica, ya no comercial, de Europa. Europa tenía la posibilidad de madurar, de emanciparse, de pasar a su mayoría de edad en poco más de un par de semanas, y lo ha hecho. Éramos esa región que estaba en boca de todos, pero que no le importaba demasiado a nadie, aunque estábamos ahí, y ahora somos verdaderamente quienes hemos crecido como institución y tenemos la oportunidad de ser referentes por primera vez en décadas, en marcar decisiones y sobre todo en marcar posicionamientos políticos, económicos, y sobre todo lo más importante, que es la imagen de la democracia como tal y los principios y valores que siempre ensalzamos. Yo, para acabar, bueno, esta guerra no sabemos cuánto va a durar, pero sí que va a necesitar mucho tiempo para la recuperación, no solamente en edificios y en infraestructuras, pero sí la recuperación democrática y la naturalidad en una región tan inestable, tan asustadas por el comunismo, que es lo que hemos visto en todos los países del este. Escuchas a los rumanos, a los checos, a los estonios, a los lituanos, a los letones y a todo el mundo. Tiemblan cada vez que oyen que puede volver el comunismo a su zona, a su zona de influencia. Por lo tanto, esa es una otra oportunidad. Y me quedo para decir que no sé cuánto va a durar, pero sí que necesitará tiempo. Y en lo último, lo que está pasando, aviones, si van a llegar aviones cazas procedentes de Polonia o no a Ucrania. Pues os cuento un detalle último que no sé si sabéis. La condición que ha puesto Polonia, y es lógica, para ceder
sus MiG-29, es decir, los aviones que deben tripular. Perdóname que me extienda, Sonia, un segundito, solamente. Los aviones que necesitan ser tripulados por el ejército, por la aviación ucraniana, no pueden ser más que aviones que conozcan, que son los MiG-29. No le pueden dar F-16, ni F-18, ni nada, porque no los conocen, no los saben manejar. Por lo tanto, el único avión que necesitan para ofrecer resistencia es el MiG-29. Polonia ha ofrecido los MiG-29 que tiene, pero ha dicho, oye, yo te ofrezco los MiG-29, pero si te los doy yo, me quedo sin protección aérea de mi espacio. Con lo cual, lo que ha pedido a cambio es que Estados Unidos le dé F-16, para que ya hay algunos pilotos formados, o sino que mientras tanto le dé cobertura. El tema es cómo trasladar, que es lo que vamos a ver, estamos viendo estas horas y estos próximos días, cómo se va a producir de una manera efectiva el traslado de esos aviones al territorio ucraniano, cómo va a actuar Putin en este caso, y va a entender que es una OTAN semi-encubierta, que no. O sea, que yo creo que la próxima batalla del RIS que vamos a ir viendo es no poner soldaditos de infantería, sino poner avioncitos en las piezas, porque eso es lo más inmediato para que estemos un poquito atentos. Y repito, un placer, y siempre desde Bruselas, desde Estrasburgo, a vuestra disposición y para lo que necesitéis. Un abrazo y un besote enorme a todos.